y la verdad que después para verla, bueno, no sé, ni yo me dan ganas de verla, pero posiblemente a ustedes les resulte útil. Una cosa más, también tienen la bibliografía en cada semana, la bibliografía correspondiente. Ustedes tienen acá en esta primera semana una bibliografía de un libro que se llama Administración, Conceptos y Procesos Clave, que son varios autores, como para empezar a tener una lectura ahí. Ah, perdón, y después también tienen 3 preguntas sobre idea general para que ustedes contesten diciendo si están de acuerdo o no con una pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿es posible entender a una organización mediante la comprensión y el conocimiento de las personas que la componen? Ustedes pueden contestar si están totalmente de acuerdo, están en desacuerdo, etcétera, etcétera. La idea es que después, cuando finalizado esta clase y demás, o algunas clases adelante, ustedes puedan revisar si están de acuerdo con las respuestas que acá aparecen como las respuestas correctas. Pero primero contéstenlas antes de ver si están de acuerdo o no con la respuesta que les damos. Bien, y también hay disponibles dos documentos de lectura, uno que es un caso Xerox, de Xerox Corporation, para ver un poco qué significa una organización y lo que significan las evoluciones de las administraciones de las organizaciones, y otro documento de lectura también que es una organización, la leyenda de Peugeot, para que ustedes lean en algún momento cuando quieran. ¿Estoy compartiendo todavía la presentación o no, o desapareció? No, estás compartiendo. Estoy compartiendo, bien, no la saqué. Bien, entonces vamos a empezar con los temas. Lo primero es simplemente lo que está en el programa, lo que vamos a ver en este semestre, ¿no? Empezamos con esta idea del concepto de las organizaciones, lo que es una empresa. Vamos a ver análisis de punto de equilibrio, que lo vamos a ver hoy. La idea es que este punto 1.1 lo veamos en el día de hoy. Algo también vamos a ver esto del contexto en la organización, una introducción, pero la semana que viene vamos a seguir con esto. No sé si, bueno, esto no estaba ordenado como lo tenemos ahí, pero está al revés, digamos. Vamos a seguir con los procesos de trabajo y los sistemas técnicos de producción. Vamos a comparar el sistema toyotista con el sistema fordista, y después vamos a seguir con la organización en el contexto, micro y macro contexto. Vamos a ver Porter. Después vamos a entrar ya con el libro básico nuestro, que es Diseño de Organizaciones Eficientes de Mintzberg, y ahí vamos a ver un poco varios capítulos de ese libro de Mintzberg, que se refiere al diseño de las organizaciones, cómo vamos a diseñar una organización, utilizando las estrategias y las estructuras. Lo que vamos a ver fundamentalmente es el diseño de organizaciones, pero del tipo de vista estructural, es decir, vamos a ver cómo se estructura una organización, y no vamos a entrar en otros temas de dirección de las organizaciones que tiene que ver con la administración de una organización, que ustedes después van a ver en algunas otras materias en el futuro. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, en cualquier momento pueden abrir el micrófono y me consultan. Si quieren escribir en el chat, que alguien me avise si hay algo en el chat, porque no lo estoy viendo. Definición de estructura, definición de estrategia, nada, solo definición de estrategia, no vamos a ver estrategias. Vamos a hablar algo de sistemas técnicos, que tiene que ver con, bueno, ya lo van a ver cuando veamos esta parte de Mintzberg, y después algunas estructuras en particular, ¿no? Bueno, cuáles son los mecanismos de coordinación, las distintas partes, etcétera, etcétera. Y finalmente la última etapa, la última parte de la materia, tiene que ver con los distintos tipos de estructuras, de modelos de estructuras, y vamos a estudiar estos tipos de estructuras. La estructura simple, la burocracia mecánica, la burocracia profesional,
la estructura divisional y redes, que lo tenemos también acá en el programa y nunca llegamos a darlo, pero vamos a dar algún concepto y alguna idea de este tipo de estructura de redes también, en lo posible, si llegamos. Mixver, aparte de esta, Mixver no incorpora este tipo de estructura de redes, incorpora otra que se llama Docracia, que generalmente no la vemos, es una estructura bastante particular, pero sí nos interesa también incorporar este tipo de estructura que tiene que ver con las redes. Bien, este es el programa de la materia, no siempre seguimos y cumplimos exactamente todo el programa, pero por lo menos este es básicamente el programa que está aprobado. Bien, dicho esto, antes de que yo defina qué es una organización, me gustaría escuchar de ustedes alguna opinión. Hay un micrófono abierto por ahí, que sienten algunos ruidos. Si quieren hablar, lo abren, pero si no tienen nada para preguntar o para decir, por favor, les pido que los mantengan cerrados, así no se escucha mejor la presentación. Pero a ver, ¿qué idea tienen ustedes de una organización? ¿Qué concepto tienen ustedes de qué es una organización? ¿Pertenecen ustedes a alguna organización? ¿Pertenecieron a alguna organización? ¿Se han organizado alguna vez? Es un grupo de personas que tienen un fin común. Muy bien, sí, es un grupo de personas con un fin común. Esa es una definición muy simple y perfecta. ¿Alguien más? Que trabajan de Una organización es un conjunto de pasos ordenados. Un conjunto de pasos ordenados. Bien, como procesos y pasos que se van haciendo para Y que con un pasen. objetivo. Claro, hay un objetivo, ¿no? Bien, un ejemplo de organización, ¿a qué llamarían ustedes una organización? La facultad. Sí, la facultad es una organización, sí. ¿Qué más? Una empresa automovilística multinacional. Una empresa qué que... sé yo, Ford. Bueno, claro, sí. Por ejemplo, pero... Los boxes de la Fórmula 1. No sé, se me ocurrió eso. Perdón, de la Fórmula 1 Los no te boxes. entendí. Los boxes, Sí, pero el box es una organización. ¿Vos considerás el box donde reparan los autos, donde los preparan para salir a las carreras, una organización? bueno, indudablemente están organizados. Sí, claro, hay un equipo de trabajo, un equipo, un team, en este caso deportivo, de carreras, de la Fórmula 1, es una organización. A ver, Claro. la idea de organización va más allá de una empresa, ¿no? Eso es lo que quiero significar. Nosotros nos vamos a dedicar a empresas, pero un concepto de organización es como ustedes decían, un grupo de personas que tienen un fin común. Pueden que tengan una formalización y que tengan una forma jurídica para vender, para producir, para brindar un servicio, o no. Momento que quiero darle paso a alguien que viene. Ahí está. Les decía, pueden que sea una empresa que tenga un tipo de forma jurídica, cualquiera de las formas jurídicas posible, bueno, en nuestro país o en cualquier país, o puede que sea una organización de manera informal, ¿no? Un grupo de amigos que se junta para, no sé, para hacer un asado, podría ser una organización. O que se juntan para hacer algún deporte de manera amateur, también podríamos considerarla una organización. En términos generales y conceptuales de manera general, una organización siempre, bueno, tiene esta característica primero que está constituida de personas. Por eso la llamamos entidades sociales, ¿no? Entidades sociales porque están constituidas por personas que interactúan entre sí. Estas personas persiguen metas, esas metas las llamamos objetivos, que tienen que alcanzar, y que
esas organizaciones están diseñadas como un sistema de actividades que están deliberadamente coordinadas y estructuradas, que es precisamente los temas que vamos a dar en esta materia. Y hay una cuarta, importantísima, en las características yo las puse acá como 4 características o definiciones que tiene que tener una organización como nosotros la definimos o como a nosotros nos interesa que las vamos a estudiar, que están vinculadas con el entorno. Ahora vamos a ver qué es el entorno y la importancia que tiene estudiar a las organizaciones de manera que están vinculadas con el entorno. Pero antes quiero darles un concepto a esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con metas y objetivos? ¿No? ¿Qué son las metas y qué son los objetivos que cualquier organización tiene o quiere hacer o quiere alcanzar determinadas metas, o las metas son fines, o los fines hacia dónde se dirige la actividad, hacia dónde se quiere llegar a alguna actividad. Y se quiere alcanzar un resultado, ¿no? Siempre cuando hablamos de objetivo o de metas, tiene que haber un resultado, o se espera un determinado resultado, y ahora vamos a ver también qué significa ese resultado y cómo lo vamos a describir, para que efectivamente eso que llamamos metas o objetivos sean lo que para nosotros queremos que sean una meta objetivo. Y acá hice una serie de ejemplos, ¿no? O tipos de objetivo que una organización podría establecerse, como reunir recursos para alcanzar las metas, recursos financieros, económicos para alcanzar las metas de objetivos de producción, de ventas, etc. Objetivos de producir ciertos bienes o ciertos servicios con cierto nivel de eficacia, objetivos de innovación, objetivos que tengan que ver o ligados al prestigio, al liderazgo, o a qué posicionamiento se tiene que dar la organización en ese mercado en el cual está compitiendo, objetivos que tengan que ver o estén ligados a la calidad de los productos que fabrica y que ofrece, objetivos que estén ligados al reconocimiento del desempeño de los trabajadores, objetivos que se adapten o que influyan en un entorno dinámico, objetivos que tengan que ver con crear valor a los dueños, a los accionistas, a los clientes, a los empleados, objetivos de la productividad, de resolver los desafíos que pueden tener las organizaciones con respecto a la diversidad a la diversidad de las personas que integran esa diversidad de culturas, ¿no? y de tipos de personas diferentes, de diferentes países, de razas, etcétera, que pueden integrar una organización, que se pueden dar, desafíos que tengan que estar ligados, bueno, a la ética y a la motivación, a la coordinación de los empleados, etcétera. Una serie de ejemplos. Ninguno de estos está expresado como un objetivo claro. Son definiciones así muy, muy amplias. No sé si tengo acá una definición de objetivo, pero si no me parece que no me quedó en esta presentación. Bien, dentro de la organización o la pirámide organizacional, que ya vamos a ir viendo cómo se estructura esto, dependiendo en qué lugar o en qué parte de nivel de responsabilidad dentro de la organización se estén diseñando o estableciendo los objetivos, se llaman de diferente manera. Por ejemplo, si estamos hablando en la cúspide de esa pirámide, o sea, en el área del consejo de administración, del presidente, del CEO de la compañía, esos objetivos, que son objetivos a largo plazo, se los llama misión o propósito, por lo cual la compañía se establece, y en función de esa misión, de esos valores, se establecen los otros objetivos estratégicos ya en niveles de gerentes generales o de distintas áreas. Si estamos hablando de un gerente de producción, de un gerente de marketing o de ventas, de un gerente de compras o de un gerente de sucursal. Algún nivel medio donde aparecen objetivos ya específicos claves con alguna área en particular, y a nivel inferior, en el área operativa, aparecen objetivos de unidades individuales. Y estos objetivos ya son objetivos que están establecidos a alcanzar en un plazo más corto.
no me quedó acá, pero lo que yo quería señalar, y que es un concepto importante, aunque no tiene mucho que ver, sí tiene que ver, pero no es la parte más importante en esta materia, es cómo definimos un objetivo, ¿no? Ahí yo los que ponía son ejemplos de manera general, pero cuando uno establece un objetivo dentro de una organización, ese objetivo tiene que tener algunas condiciones para que efectivamente sea considerado un objetivo y no sea simplemente un deseo. El objetivo, para que efectivamente sea un objetivo, es que todo el mundo pueda llevar adelante y poder alcanzar ese objetivo. Primero, ese objetivo tiene que ser posible de alcanzar en tiempo y tener los recursos necesarios para poder alcanzarlos, recursos económicos, financieros, de conocimiento, personal, de maquinaria, lo que fuere, que sea necesario para que ese objetivo sea alcanzable. Así que el objetivo tiene que ser alcanzable, tiene que ser entendible, porque cuando establezco un objetivo hay otros equipos de personas que tendrán que hacer tareas o actividades para poder lograr ese objetivo. Y una cuestión importante que muchas veces muchos se olvidan es que ese objetivo tiene que ser mensurable, tiene que tener alguna forma medible, cuantificable para poder ser verificable. El objetivo lo tengo que poder verificar si lo alcancé o no lo alcancé, es decir, tengo que establecer cuál va a ser el resultado de ese objetivo con el cual voy a poder saber si ese objetivo fue alcanzado o no, o cuánto me falta para alcanzarlo, ¿no? Por ejemplo, puedo establecer un objetivo de aumento en la cantidad de ventas. Yo quiero aumentar las ventas, por ejemplo, en un determinado periodo. Bueno, pero ¿en cuánto aumentar las ventas? ¿En qué porcentaje? Por lo tanto, tengo que partir de un determinado valor. Digo, bueno, estamos en un determinado valor y quiero aumentar las ventas en un 10%, en un 20%, en un cierto tiempo. De alguna manera tengo que ponerle un número o algo que me indique cómo alcanzarlo. ¿Ok? Es importante tener en cuenta esas condiciones. Algunos llaman objetivo que lo llaman SMART por las siglas en inglés de inteligentes, y en cada una de esas SMART tiene S, R, M, A, T, y en cada una de esas ponen una definición que tendría que tener las características del objetivo. Si lo googlean, lo van a encontrar objetivos SMART. Pero básicamente tiene que ver con estas dos cosas: una descripción clara de ese objetivo que sea entendible y que sea posible de alcanzar, y que además sea verificable y que sea medible, y que haya un elemento, una métrica para que ese objetivo podamos percibir que se haya alcanzado ese objetivo. Profe, Sí. estas definiciones sobre los objetivos, ¿están en algún lado, en algún apunte, o nosotros tenemos que ir tomando notas sobre esto? No. No sé si está en algún otro documento ahí de la teoría, pero no está. Yo simplemente se los aclaro, me parece que es una cuestión importante de lo que tiene que ser un objetivo, pero tampoco vamos a hablar de objetivos. No vamos a ponernos a trabajar sobre objetivos en esta materia de organizaciones. Pero en cualquier organización se establecen objetivos, y simplemente les dejo esta idea, este concepto, para que vayan ustedes incorporando de acá en más en sus mentes y en las materias que vayan desarrollando en su carrera, que cuando establezcan un objetivo lo establezcan teniendo en cuenta estas características. Seguramente esto que les digo en algún lugar de toda la bibliografía debe estar. Y si no, siempre lo pueden buscar en Google, en Internet siempre van a aparecer algo. Si buscan y googlean objetivos SMART, como se escribe la palabra inteligente en inglés, S-M-A-R-T, SMART, es otra manera de definir los objetivos, que más amplia todavía,
o con más cosas que le inventaron, digo yo que le inventaron, para que parezcan, para que darle alguna, utilizar las letras S, M, A, R y T. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, seguimos. Entonces, tenemos estas 4 características. Son entidades sociales que persiguen metas que son los objetivos a alcanzar, que están diseñadas como un sistema de actividades deliberadamente coordinadas y estructuradas y están vinculadas con el entorno. Entonces, ¿qué es el entorno? O ¿qué significa que está vinculada con el entorno? La organización la vamos a estudiar y la vamos a considerar como un sistema abierto de transformación de entradas en salidas. Por eso es que está vinculada con el entorno. Un sistema es, y así la vamos a estudiar a las organizaciones, ¿no? Como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. En el caso de las organizaciones, esos elementos son los distintos departamentos, las distintas áreas, los distintos procesos, las distintas personas que van a interactuar en los trabajos y van a interactuar entre sí para transformar esas entradas, no que recibe las entradas del entorno, que recibe del entorno, del entorno exterior a la organización, recibe materiales, materias primas, el personal que contrata, recursos económicos y financieros, busca información de lo que ocurre en el entorno. Todo eso lo utiliza para transformarlo, esos materiales, esas materia prima, los transforma a través de un proceso en algún producto o servicio. En realidad, para nosotros, productos o servicios no vamos a hacer distinción. En realidad es bastante difícil hoy en día distinguir qué es producto y qué es servicio. Pero el concepto la idea es la misma, ¿no? La idea es transformar en ese sistema a través de los procesos que se realizan dentro de la organización. Ya más adelante vamos a hablar de qué es un proceso. Decía, los transformamos en productos o en servicios de valor que entrega al entorno. También vamos en las próximas clases, a hablar sobre este concepto de valor. Siempre en una organización, cuando se hace una actividad económica, fundamentalmente, puede que sea una organización que no tenga fines de lucro, pero el valor no está ligado con el dinero. El valor puede ser para el valor para la sociedad. Y vamos a ver que las organizaciones y las empresas en particular realizan alguna actividad para agregarle valor a lo que están haciendo. Por ejemplo, una empresa, no sé, que compra chapa, la transforma en un auto, en un electrodoméstico, o compra, no sé, productos electrónicos, material electrónico, y lo transforma en un celular, en un televisor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Le agrega valor. Por lo tanto, ese producto final debería tener más valor. ¿Para quién? Bueno, para los clientes o para quienes reciban ese producto. Y les decía que ese concepto de agregado de valor no solamente tiene en cuenta la cuestión monetaria, porque un Estado que brinda el servicio de salud a través de un hospital gratuito, o el servicio de enseñanza en la escuela primaria, secundaria o en la universidad, como es nuestro caso, que es gratuito para quienes reciben ese proceso de enseñanza, es de valor para quienes reciben ese servicio en este caso. Bien, esta es una definición de sistema con el cual nos interesa estudiar a las organizaciones. La vamos a estudiar a las organizaciones con este concepto, como una idea de un conjunto de elementos abierto, ¿no? Todo sistema que debe interactuar con el entorno, como es el caso de las organizaciones, para poder sobrevivir, es un sistema abierto. Ahora, un sistema abierto, esta definición se podría también asemejar o decir, bueno, un sistema mecánico, una máquina, también es un sistema abierto. Son elementos que interactúan entre sí, recibe entradas, materiales, y las transforma una máquina en otra cosa al final del proceso. Por lo tanto, una máquina, un sistema mecánico, un sistema biológico,
también es un sistema. La diferencia entre esos sistemas mecánicos o biológicos, para el caso de una organización, es que la organización es un sistema abierto, pero con finalidades propias y que define esas finalidades la propia organización con la posibilidad de que las pueda cambiar cuando quiera cambiarlas. La organización puede definir sus propias finalidades y cambiarlas si fuese el caso que quisiera cambiarlas. Lo que diferencia un sistema abierto u organización o un sistema abierto organizacional con cualquier otro sistema abierto que pueda haber en la naturaleza es que la organización define esas finalidades que quiere alcanzar y puede modificarlas y cambiarlas cuando quisiera hacerlo. ¿Ok? Entonces, no Sí, entendí. ¿no entendiste? Eh, Repetimos si no entendiste. Que no, siempre es una organización como sistema abierto, no puede ser cerrado. no, una organización no puede ser un sistema cerrado porque una organización recibe del entorno, eso es lo que viene ahora, voy a definir qué es el entorno, recibe del entorno materia prima, contrata personal, recibe recursos económicos financieros de los bancos o de quienes quieren prestarle dinero, busca información de qué quieren los clientes para desarrollar los productos y con eso define o decide algo que hacer, lo que quiera hacer, y entrega algo al entorno, entrega un producto o entrega un servicio a sus clientes. Entonces es un sistema abierto, siempre es un sistema abierto. Antiguamente, antiguamente no, que estoy hablando de 1000 años, pero el estudio de las organizaciones o que se hacía a principios del siglo pasado, de fines del 1800, principios del 1900, con el taylorismo y demás, el estudio de las organizaciones se las estudiaba como un sistema cerrado, donde no interesaba mucho lo que pasaba con el entorno, simplemente se trataba a la organización o se la estudiaba tratando de ser más eficiente en lo que hacía, sin importar lo que ocurría en el entorno. Ese concepto cambió en el estudio de las organizaciones y la idea es estudiarlas como un sistema abierto que interactúa con el entorno y fundamentalmente porque el entorno influye fuertemente en las organizaciones. Las organizaciones pueden influir algo en el entorno, muy poco, a menos que sea una empresa muy, muy grande, con mucho poder, para poder influir en el entorno en el cual se desenvuelve, pero si no, cualquier organización y cualquier empresa, cualquier institución, empresa, organización, ONG, lo que fuere, se tiene que adaptar a lo que ocurre en el entorno, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en un momento a qué me refiero con entorno y cuáles son esas variables que definimos como entorno, lo que pasa en el entorno. ¿Te aclaré la pregunta o no? Bueno, si aparece nuevamente una duda, me vuelven Sí, a... sí, me la aclaraste. No podía prender el micrófono, perdón. Ah, bien, bien. Bien. Bueno, en el centro lo que está en rojo es lo que consideramos con lo que llamamos la estructura de la organización, que se conoce como la organización, pero eso no es todo la estructura de la organización. Como vimos, la organización es un sistema social donde hay personas que acá aparecen como capital humano, como recursos humanos, como quieran llamarlos. Capital humano tiene otra consideración con respecto a las personas que trabajan allí. Y también hay quien las dirige en esa organización, hay accionistas que invierten su dinero y un consejo directivo, un gerente, un CEO, que tiene la máxima responsabilidad en las decisiones en la organización, que aparece allí entonces en verde. Inmediatamente después aparece lo que conocemos como el entorno micro o meso, ¿no? Más ligado, más cercano a la propia empresa, a la propia organización, donde están los competidores que compiten por una porción de mercado, un producto parecido o similar a lo que ofrece esa organización, que compite por clientes, ¿no? Aparecen ahí los clientes, aparecen los proveedores también, que entregan materiales, productos, etcétera.
Aparecen los gobiernos también, que van a influir en esas organizaciones, algunos grupos de interés, con algún grupo de interés especial, aparecen medios de comunicación, sindicatos, las instituciones financieras con las cuales trabaja esa organización. Ese es el entorno micro que ya lo vamos a estudiar en la próxima clase, cuando veamos un par de clases, donde veamos Porter. Y lo que conocemos como entorno o el entorno macro es lo que está en celeste, en donde cualquier organización en una determinada región o país en el mundo está sometido a estos factores, ¿no? Factores sociales, tecnológicos, políticos, ilegales y factores económicos. Y eso es lo que generalmente estos factores habrá que amoldarse a esas situaciones, ¿no? El entorno es una determinada situación, ¿no? Hoy, en este siglo XXI, en el 2021, vivimos en un sistema capitalista, y esas son las condiciones. Y habrá que amoldarse y actuar en función de más allá de que puede cambiar. De hecho, hace, no sé, 600, 700, 800 años atrás, las condiciones de entorno eran diferentes. Y seguramente en el futuro serán diferentes. Pero nos interesa qué pasa ahora, qué va a pasar dentro de 150 años. No vamos a estar, así que no interesa demasiado, por lo menos por ahora. Vamos a definir qué son estos factores, ¿no? Supongo que tendrán alguna idea, pero veamos en términos generales qué me refiero, qué nos referimos cuando hablamos de factores económicos. Generalmente uno define una determinada situación de factores económicos que van a influir en la organización. Son variables, como les decía, no controlables por la propia organización, a menos que sea una organización con un poder muy importante. Y lo podemos ver con estos índices o indicadores, el indicador de inflación, qué nivel de inflación hay en un determinado país. No es lo mismo para una organización que haya cierto nivel de inflación o cierto otro nivel de inflación. Si hay déficit público, tiene que ver con el endeudamiento, si hace falta que el Estado se endeude para pagar sus gastos o no. Qué tasa de desempleo hay en la población, qué tasa de crecimiento del Producto Bruto tiene ese país. No sé si conocen qué es el Producto Bruto, pero bueno, son indicadores que tienen que ver con la macroeconomía. Qué nivel de renta per cápita por persona en un país hay, es decir, los ingresos generales dividido la cantidad de personas. No es lo mismo la renta per cápita que se tiene en un país como Argentina que en un país del primer mundo, como en un país europeo o de Estados Unidos. La renta por habitante es en dólares superior a la nuestra, ¿no? Eso no quiere decir que todos ganen iguales, es un valor promedio. Bueno, ¿qué tasa de interés se consigue el capital o se consigue el dinero? No es lo mismo que el dinero sea caro, que sea más barato. ¿Cómo es el tipo de cambio y cómo es el tipo de balanza comercial con respecto a lo que se exporta y a lo que se importa en un determinado país? Bueno, esos son lo que definimos como factores económicos dentro de un entorno. Como imaginarán, nadie en particular o uno solo puede hacer o influir, mejorar la inflación. Ninguno de nosotros, podríamos hacer por nuestros propios medios o una organización sola hacer que la inflación suba o baje. Los factores sociales tienen que ver con esto, ¿no? Con los socioculturales y demográficos, ¿no? Qué cantidad de personas viven en un país, si está muy habitado, poco habitado, cómo está distribuida esa población en las distintas regiones, qué nivel educativo se tiene, ¿no? Nivel primario, secundario, universitario. Si tenemos población envejecida, ¿no? Si tenemos más jóvenes que personas mayores. Eso ocurre en Europa, o en algunos países europeos, donde hay poca natalidad o índice de natalidad, y entonces la población se va envejeciendo, por lo tanto no hay posibilidad de que se incorporen nuevas personas a lugares de trabajo.
tienen la suerte a lo mejor de que tienen buenos estándares de vida, por lo tanto reciben inmigrantes para obtener mayor gente para trabajar, ¿no? En otros países como América o Sudamérica no ocurre eso porque tenemos todavía tasas de natalidad bastante positivas. ¿Cómo es la incorporación laboral tanto de mujeres o jóvenes en su primer trabajo? ¿Cuáles son los valores culturales? La cultura, ustedes dicen, ¿qué importa la cultura en una organización? Pongo algunos ejemplos, por ahí obvios, pero por ejemplo, si no sé, una fábrica de hamburguesas quisiera instalarse o vender hamburguesas, McDonald's, por ejemplo, no sé, en la India tendría que saber que las vacas en la India son sagradas y posiblemente nadie le compre hamburguesas de carne vacuna. Digo esto que a nadie se le ocurriría vender hamburguesas de carne vacuna en la India, pero por ejemplo, incluso estos valores culturales hasta influyen en decisiones de los nombres o de las marcas de los productos que se comercializan. Ustedes, no sé si conocen, bueno, deben saber, Volkswagen fabrica un auto que se fabrica para toda Latinoamérica, que su nombre comercial es Jetta. No sé si lo conocen. Pero en Argentina no se llama Jetta, sino que se llama Vento. ¿Por qué en Argentina no se animaron a ponerle Jetta? ¿No? Porque nadie se compraría un auto que es una Jetta, ¿no? Para nosotros tiene una connotación negativa esa palabra. Para el resto de Latinoamérica evidentemente no, y entonces utilizan ese nombre. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? No. Bueno, ¿cómo es la ética? ¿Cómo somos con respecto a ética o qué significa en los distintos países o en distintas regiones la ética? ¿Cómo son los estilos de vida en los distintos países? O qué costumbres, ¿no? Tiene que ver con las costumbres ligados al trabajo, ¿no? A veces hay culturas donde pueden trabajar muchas horas y no necesitan esparcimiento, y hay otras culturas que termina la hora de trabajo y se van y no les importa absolutamente más nada con respecto a su organización. Bien, todas estas condiciones que van a hacer que tomen decisiones las organizaciones de cómo estructurarse y cómo decidir o qué tipo de estrategia llevar adelante para ser más eficientes y efectivas en lograr sus objetivos. Y por supuesto para poder acceder al mercado en el cual están compitiendo. El otro factor importante que hablamos del entorno tiene que ver con la tecnología, ¿no? La tecnología es el conocimiento, las técnicas, las maquinarias, y los instrumentos y herramientas necesarios para realizar esa determinada actividad. Esas técnicas y esas maquinarias y esos conocimientos han ido evolucionando y seguirán evolucionando a lo largo del tiempo, por lo tanto las organizaciones tendrán que ir aprendiendo nuevas cosas e ir incorporando nueva tecnología. No se fabrica hoy con la misma maquinaria que se fabricaba, que se utilizaba hace 40 o 50 años atrás. Por lo tanto, siempre las organizaciones tendrán que ir ayornándose a esos cambios tecnológicos. No solamente hablamos de tecnologías duras, a veces también de tecnologías blandas, como ya vamos a ver, y cómo pasó con los cambios de gestión de las organizaciones desde el Fordismo al Toyotismo, y eso sigue en evolución y sigue cambiando. Hablamos de tecnología de gestión de las organizaciones, que posiblemente ustedes también hayan sentido o hayan hablado en introducción a la ingeniería, o en industrias, o en alguna de esas materias que hayan tenido en el primer semestre. Todos esos conocimientos duros y blandos, a que hablamos de tecnología, van a influir y van a impactar en cómo la organización, no quiero ser redundante, se organiza para llevar adelante sus actividades, ¿no? El desarrollo tecnológico, a través de innovaciones, generan cambios en los productos y servicios, en los procesos productivos y en los sistemas de gestión. Por lo tanto, las organizaciones tendrán que ir adaptándose a esos cambios. Y lo que está ocurriendo en realidad con todos estos factores económicos, sociales, tecnológicos y políticos, es que actualmente tienen una frecuencia de cambio muy superior a lo que tenían hace 50 o 70 o 80 años atrás. Cada vez estos cambios son más permanentes y
demoran menos tiempo en cambiar. Por lo tanto, las organizaciones tendrán que adaptarse a esos cambios o tendrán consecuencias o podrán sufrir o desaparecer. Y por último, los otros factores tienen que ver con los factores políticos, legales y reglamentarios, y nos referimos a cómo es la legislación laboral en un determinado país, o de higiene y seguridad que se requiere para llevar adelante una actividad, cómo es la política fiscal, es decir, los impuestos que se pagan para realizar una determinada actividad, si hay incentivos para realizar una determinada actividad. Muchas veces los estados quieren ayudar a fundamentalmente a las pequeñas empresas, a las pymes o a los emprendedores para que se inicien su actividad, y hay incentivos en poder capacitar a los empleados en nuevos conocimientos, y se los paga el Estado o se los devuelve, ¿no?, en impuestos, o hay subvenciones para créditos. Entonces los créditos no se pagan en los determinados bancos a una tasa inferior a la que lo podría conseguir cualquier persona, pero para las empresas o las micros o pequeñas empresas a veces tienen una tasa inferior a la que puede conseguir cualquier otro. Promociones industriales o cuestiones de proteccionismo para que otras empresas no entren a competir en un determinado país. A veces se da y a veces no se da, y esos son temas de política y de discusión. ¿Cómo son las políticas de retenciones a las exportaciones? Si esa empresa exporta y si tiene retenciones el producto que va a exportar o no. ¿Cuáles son las normas de calidad que se exigen? ¿Cómo es los sistemas de protección de marcas y patentes, ¿no?, como registro de las marcas, como registro la patente de un producto, etcétera? ¿Qué responsabilidad hay con respecto a los daños que podrían sufrir los usuarios del producto que se ofrece, o por la contaminación que pudiese darse por esa actividad que se realiza, etcétera, etcétera? Todo esto que tiene que ver con lo que se define en la política de gobierno, me refiero, decisiones del Estado, nacional, provincial o local, que pueden impulsar o limitar actividades empresariales y de negocios. Bien, esto es cuando nos referimos al entorno, y más adelante vamos a charlar un poco más sobre este tema y cómo este entorno influye en las organizaciones y cómo deberíamos estructurar a las organizaciones de acuerdo a esa situación de entorno. Cuando se define o se desarrolla o se estructura y se toman decisiones en una organización, por lo menos cuando esa organización está en etapa de creación, es importante establecer o definir o tener en claro en qué entorno se va a competir, se va a tener que ofrecer los productos y los servicios. Y por último, para terminar esta primera etapa de la clase de hoy, vamos a ver algunas formas de clasificar a las organizaciones. Vamos a clasificar, y es lo que vamos a ver nosotros en este curso, en el tipo de estructura que tenga esa organización, si es una estructura simple, si es una estructura burocrática, divisional, si es por proyecto, si es en red. Pero hay otras formas de clasificar a las organizaciones, que es, por ejemplo, de acuerdo a la actividad que realizan, ¿no? Y generalmente se toman estas grandes actividades si son agropecuarias, si son comerciales, si son constructoras, industriales, servicios. Bueno, agropecuarias también tiene que ver con minería o extractivas, ¿no? Generalmente va un poco más allá de la actividad agropecuaria, tiene que ver también con la actividad primaria, ¿no? Acá podríamos definir, a veces también una manera de clasificarlas es actividad primaria, secundaria o terciaria. Ya vamos a hablar un poquito más de eso cuando veamos una introducción a lo que es una cadena de valor. También la podemos clasificar por el tamaño: grandes, mediana, pequeña y micro. Ustedes saben cómo definimos si una empresa o una organización es grande, o si es mediana, o si es pequeña, o si la definimos micro. ¿Por qué característica las distinguimos en pequeñas, medianas y grandes?
Me parece que era por el valor neto de las ventas en Ujú. 3 años. Sí, Sí, el promedio de los valores de las ventas de 3 años. es por las ventas anuales sin IVA y también, por supuesto, esos montos de ventas están segmentados por la actividad, porque no es lo mismo una actividad primaria, agropecuaria o extractiva, en donde el valor agregado es menor, por lo tanto las ventas o los precios de la cantidad de ventas son menores que en una actividad secundaria o industrial o de transformación, donde ya hay mayor valor agregado, por lo tanto los productos o los servicios que se ofrecen tienen mayor valor, y por último, las que tienen mayor valor siempre son los que tienen que ver con el último eslabón, que es la cadena comercial o la venta minoritaria ya para la venta del consumidor final. Entonces depende si esa organización está en un sector primario, secundario o terciario, los niveles de facturación mensual que se toman para considerarla micro, pequeña, medianas o grandes, va cambiando de acuerdo a ese tipo de actividad. Otra manera de clasificar a las organizaciones también tienen que ver si son organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. No sé si también pregunto, ¿saben cuál es la diferencia entre una organización con fines de lucro de una organización sin fines de lucro? Con fin de lucro en la que el propietario busca lucrar. El propietario busca un lucro, sí. Ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna otra definición? ¿Y sin fines de lucro qué sería? Tipo Greenpeace. Una ONG. Una ONG, sí. Tipo Claro. Greenpeace. Sería, Que no busca es que busca una remuneración monetaria, digamos, como fin último. Que si sobra plata se reinvierte, sería. No exactamente, porque una organización, las dos tipos de organizaciones, las que tienen fines de lucro y las que no lo tienen, pueden tener ganancias, pueden tener resultados positivos o negativos de su actividad. Es independiente de cuál sea el resultado, si ganan o no ganan dinero. La diferencia claramente entre las que se define con fines de lucro y sin fines de lucro es qué se hace con esa ganancia. Las que son con fines de lucro, quienes han invertido en esa organización, pueden quedarse con esos beneficios, con esas ganancias. Mientras que ¿Una cooperativa puede ser sin fin de lucro o puede entrar en cualquiera de las dos categorías? podría ser de cualquiera de las dos categorías, sí, depende qué tipo de cooperativa es. Las sin fines de lucro puede ser una cooperativa como una forma jurídica. Sin fines de lucro significa que esos resultados, esas ganancias que se obtienen por la actividad que realiza esa organización, no puede ser repartida entre quienes la crearon, entre los socios, por ejemplo, si fuese una cooperativa. Pero eso depende cómo se crea ese estatuto. Generalmente, como ustedes bien dijeron, una organización sin fines de lucro es una ONG, una organización no gubernamental, o una fundación, o un club social. Son organizaciones sin fines de lucro en donde se cobra una cuota, por ejemplo, en un club social, se le cobra una cuota a los asociados, se cobra por, no sé, por alquilarte una cancha de fútbol, una cancha de tenis, o para ir a hacer natación. O sea que obtienen una ganancia, pagan sueldos, pagan servicios, o sea, tienen costos y les quedará un resultado positivo. Ese resultado positivo lo vuelven a invertir en la propia institución. No puede nadie, ningún socio, ni un gerente, ni nadie de esa organización, quedarse con ese lucro de esa organización. Y el día que esa organización sin fines de lucro se disuelva o quiera disolverse por los motivos que fuese, tiene que estar aclarado previamente en su creación, en su estatuto, a dónde serán destinados los fondos remanentes que queden de la disolución de esa organización. Porque no hay ninguna persona física que se pueda quedar con los resultados, las ganancias de esa organización sin fines de lucro. A diferencia de las con fines de lucro, que sí, los dueños o los que han invertido son los que se quedan con las ganancias. La diferencia está
allí. No es si ganan o no ganan dinero, las dos pueden ganar o las dos pueden perder dinero, ¿no? Los clubes... Entonces, profe, tengo una duda. Sí. No digamos, por ejemplo, organizadores, los CEOs de las organizaciones sin fines de lucro, ¿qué deberían hacer legalmente? Estimo que esto es una clasificación legal. ¿Qué harían con las ganancias? Las ganancias de una organización sin fines de lucro, bueno, más llámese CEO o como gerente o administrador, como quieran llamarlo. Sí, a falta de una palabra mejor dije CEO, porque no sé cómo llamarlo. Sí, un gerente, una administración, lo que fuere. Con esas ganancias la tiene que, no sé, la pone en un banco a plazo fijo, compra otras, puede invertirla, no sé, en hacer mejoras en la institución, puede donarlo a otra institución si quisiera, a otra institución sin fines de lucro, puede donar esas ganancias a otra. Yo participo en una, para ver si de última si suma en una sin fines de lucro. Yo participo en AREI, que es la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Sí. Con la plata que a nosotros nos entra, digamos, de los sponsors y demás, una parte la invertimos en lo que serían las jornadas o las actividades que hacemos para los estudiantes y la otra parte sí la ponemos en un banco. Bien, pero no se la lleva ninguno de los socios. ¿Tienen personas jurídicas? ¿Qué tipo de personas jurídicas tienen en AREI? Sin personalidad jurídica. ¿Cómo? No te entendí. Si no me equivoco, es sin personalidad no tiene personalidad jurídica. Bueno, pero si no tiene personalidad jurídica, para un banco no existís. Para nadie existís, digamos. Para poder abrir una cuenta en un banco... capaz que me estoy yo pensando mal, pero no... Sí, puede que sea si una tenemos la cuenta del banco, sé que está en Santander. Sí. Bueno, a menos que esté a nombre de alguien y haya prestado su nombre personal o particular, con lo cual es un riesgo, porque esa persona... Consulto. A ver si me lo saben de responder ahora. Pero posiblemente tenga un estatuto, si tiene un estatuto... Sí, estatuto sí tenemos. Bueno, si tiene un estatuto y ese estatuto está presentado a la institución, a la ING, de registro de personas jurídicas, y uno lo hace de acuerdo a lo que se establece para ser definido como una organización sin fines de lucro, que puede ser una fundación, puede ser una ONG o alguna tipo cooperativa, o tiene forma jurídica, y con esa forma jurídica tenés un quill o quit, y podés abrir una cuenta en un banco, podés comprar a nombre de esa institución, de esa organización, podés tener, no sé, cosas, terrenos, edificios, podés alquilar en nombre de eso, podés contratar personas en nombre... No sabía que había cierto tipo de personería jurídica. Sí, si ustedes entran a la página de... Cada provincia tiene su propia área del Estado donde se registran las organizaciones con su forma jurídica, y ahí aparecen los distintos formatos generales de estatuto para establecer una forma jurídica. Acá, hablando de forma jurídica, les muestro tipos de forma jurídica, algunas ya no se utilizan, que utilizan las empresas, las empresas, sí, en general. Acá no aparecen fundaciones, ni aparecen ONGs, ni aparecen otras organizaciones sin fines de lucro. Pero la forma jurídica que una organización podría adoptar es una sociedad colectiva, ya no se utilizan, ni sociedades colectivas simples. Las más comunes son las SRL, la Sociedad de Responsabilidad Sociedad Limitada, y las sociedades anónimas, o las cooperativas. Profe, ¿las unipersonales también o no? También, sí, no las puse acá, pero también es otra forma que es más nueva, las formas unipersonales. O, no sé si una forma, una sociedad simplificada, se le llama, algo por el estilo. Yo no soy especialista en formas jurídicas de las organizaciones, simplemente se las nombro para que vean las posibles alternativas que tiene una organización cuando quiera crearse jurídicamente, ¿no? La idea, si ustedes leen el documento que yo les dejé ahí
sobre qué es una organización y ¿cómo es no me sale de Peugeot, es la leyenda de Peugeot, que la tienen ahí en el campus virtual, que es un extractado de un libro de Harari. Es interesante porque las organizaciones se crean y tienen vida igual que una persona, similar a una persona, es decir, que puede comprar a su nombre, vender a su nombre, tener capital a su nombre, registrar, no sé, una propiedad, un auto, maquinaria, etcétera, contratar personas, etcétera, etcétera, sacar un crédito bancario, no sé, depositar dinero en un banco, etcétera, etcétera, es permitido a través de esto que se conoce como una forma jurídica, ¿no? A diferencia de una persona física, que somos las personas que podemos hacer lo mismo frente a la ley y al Estado, pero en este caso en nombre de una organización. Y un invento realmente muy importante en estos últimos 200 años, que fue la creación de este tipo de forma jurídica, que es la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, que permite separar lo que los dueños o los accionistas tienen en una empresa, en una organización, en esa forma jurídica, de lo que tiene esa persona o esos bienes de manera personal. Es decir, antes de que existiese ese tipo de forma jurídica, la responsabilidad, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, cualquier persona que invirtiese su dinero en una organización iba o ponía en juego todo su capital, su propia casa, sus autos, sus otras propiedades o el dinero que tenía en un banco, todo quedaba sujeto a la actividad que esa persona desarrollaba. Cuando se estableció en el mundo la sociedad de responsabilidad limitada, eso se separó. Entonces se limita, por eso se habla de responsabilidad limitada, porque solamente la empresa responde solamente con el capital que los inversionistas o los socios, en el caso de la SRL, decidieron poner a trabajar en la actividad de la empresa que realiza una determinada negocio. Si la empresa se funde con ese capital, con ese dinero que tiene disponible en esa organización. Y si los dueños, los socios son multimillonarios y tienen dineros propios en otras actividades, no responden con esos capitales frente a necesidades que a menos que ellos quieran, pero si no, la empresa responde con los dineros que tiene la propia empresa y son independientes del dinero que tengan los socios, en el caso de las SRL o las sociedades anónimas, donde permite tener una gran cantidad de accionistas que compran parte de las acciones de la empresa, pueden comprar, vender, si se da ese el caso, si es una sociedad abierta. Sí. ¿Quién determina, digamos, qué clasificación es la sociedad? No sé, ejemplo, si yo quiero montar una empresa, ¿quién me lo define? Vos, ¿Es los un socios. legal esto? No, cuando se crea una organización, los socios o quienes crean esa organización van a invertir su capital y su dinero para llevar adelante esa actividad, definen qué tipo de forma jurídica quieren darle. Si es un emprendedor, por ejemplo, puede utilizar esa figura que es nueva de una sola persona, que se llama, te lo dijeron recién, unipersonal, no sé si es exactamente el nombre, pero una forma jurídica de una sociedad simplificada, donde el socio es uno solo, o puede utilizar alguna de estas otras, o puede ser una sociedad, una SRL es porque son hasta máximo 5 socios, y cada uno aporta algo, puede ser dinero, puede ser propiedades, puede ser terrenos, en fin. O puede ser una sociedad anónima, ¿no? Una sociedad anónima puede ser
cerrada, no sé si es el nombre cerrada, puede ser una sociedad anónima que no vende sus acciones en bolsa, por lo tanto aparecen los X cantidad de socios que dentro de la propia organización y esa organización no cotiza en bolsa, por lo tanto no es pública, o puede ser una sociedad anónima pública en donde si cotiza en bolsa tiene que mostrar a la sociedad, a toda la sociedad que pueda comprar o vender sus acciones, sus resultados financieros, económicos, su balance, ¿no? Lo que se conoce. Sus activos, activos y sus pasivos, y sus resultados en todos los años tienen que ser abiertos y mostrados a la sociedad, si quiere cotizar sus acciones en bolsa. Si no quiere hacer eso, no necesita hacerlo y son sociedades anónimas que no son públicas. Profe. Sí. ¿A partir de qué momento una empresa se convierte en una empresa pública de inversiones? Como en Estados Unidos es el Nasdaq. Bueno, eso es lo que estaba diciendo, cuando quiere cotizar en bolsa. Para cotizar en bolsa hay que, por ejemplo, Nasdaq, que es un tipo de bolsa en Estados Unidos, y para eso tiene que cumplir con ciertos requisitos, no tanto de organización, pero sí requisitos contables. Tienen que estar sujetos a determinadas auditorías y tienen que abrir sus estados contables a la sociedad. Tiene que mostrar sus estados contables, qué tiene, qué no tiene, qué debe, cuáles fueron sus resultados, si ganó o perdió dinero en un determinado periodo. Anualmente, al final de cada periodo, tiene que mostrar sus resultados y tiene que mostrar sus balances, concretamente. O sea que si va en tendencia negativa por mucho tiempo, ¿lo pueden quitar de ahí? La verdad no sé si pierde dinero y lo pueden quitar. Lo que sí ocurre es que si una organización muestra que va perdiendo dinero, lo más probable es que sus acciones pierdan valor. En definitiva, lo que ocurre, por eso se muestran esos balances, es para que quienes quieran invertir ahí, comprar acciones, paguen más o paguen menos por esas acciones. Por eso muchas veces empresas que cotizan en bolsa hacen, no sé, muestran sus resultados positivos, cuánto están ganando, o si ganaron un nuevo contrato, un nuevo mercado, y entonces eso hace que esas acciones aumenten su precio de su cotización en esa bolsa de valores donde se cotizan esas acciones. Si ocurre lo contrario, que esa empresa se ve o se muestra que está perdiendo dinero, que está perdiendo ventas, que sus productos ya no son requeridos por los clientes, entonces probablemente los que tienen acciones quieran desprenderse de ellas y entonces pierdan su valor. Se maneja en un mercado de compra y venta, ¿no? Si hay demanda, aumenta su valor; si no hay demanda, baja su valor. Básicamente lo que ocurre es eso en las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Claro, claro. Bien, pero nos estamos desviando de tema y es un tema que yo no soy un especialista con respecto a estas sociedades y cómo las organizaciones participan en bolsas. Pero simplemente lo que quería mostrarles es su forma jurídica de cómo se crea una organización, de las distintas formas que pueden adoptar. Bien. La idea ahora es que hagamos un pequeño descansito, no para que descansen, sino para que lean este documento que ustedes tienen ahí como trabajo práctico número 1 de casos de Palladini y Fecovita. Nos tomemos unos 15 minutitos para que ustedes lo puedan leer. Si quieren, pueden entrar a las páginas de Palladini, palladini.com.ar, y a Fecovita, y ver algunos videos que también tienen ahí, o pueden leer esto y pueden responder algunas preguntas ahí de qué se dedican, cuál es el perfil, cuál es la ubicación, qué tipo de negocio, etcétera, que tienen ahí en este primer trabajo práctico, para cerrar esta idea de lo que es una organización y ver una diferencia acá. Van a ver una diferencia entre una cooperativa, en realidad Fecovita es una cooperativa de grado 2, después lo charlamos, y una empresa como una sociedad anónima que es Palladini. Vean qué hacen, a qué se dedican. Digo,
lean si quieren, son 3 paginitas, el trabajo práctico número 1, o entren si tienen posibilidad a las páginas de Fecovita, que es fecovita.com, y a Paladini si quieren, que es paladini.com.ar. Elegimos estas dos para que son 2 tipos de formas jurídicas diferentes para charlar un poco y redondear esto que estamos charlando sobre qué es una organización. ¿Qué es organizaciones que nos interesan a nosotros, ¿no? Organizaciones que producen o brindan algún determinado servicio. ¿Ok? Nos damos 15 minutos, no sé qué hora estamos, son 19:30. A las 8 menos cuarto yo sigo con la cámara prendida, me quedo acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero los dejo durante 15 minutos para que ustedes lean y después volvemos en 15 minutos y charlamos sobre este tema. Una pregunta, profe. Sí, dale. Quería saber si estaba disponible la diapo que había usado recién. Sí, está disponible en la plataforma. Gracias. Nos encontramos, vuelvo nuevamente en 15 minutos, ¿ok? Y charlamos sobre este tema y después vamos a terminar la clase, media hora más, para ver el tema de algunos conceptos de punto de equilibrio. Mientras tanto, paro la grabación para no grabar nada.